Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Si es la primera vez que están por aquí, les doy la bienvenida. Espero que este canal les guste y que los motive a suscribirse. Recuerden que es totalmente gratis. Si no quieres que te aparezcan las letritas de aquí de abajo, simplemente toca tu pantalla y de este lado hay un cuadrito que dice CC. Tú le picas ahí y estas letritas ya no van a aparecer. Y como la mayoría de ustedes ya sabe, que me encanta hacerles preguntas en la mayoría de mis videos, y la pregunta para este video es: ¿qué han tejido ustedes con las puntadas que les he subido aquí al canal? Muchas veces algunas personas no saben qué tejer, así que pues leyendo tu comentario sé que les va a inspirar para que también ellos puedan tejer lo mismo, ya sea que tú hayas tejido una bufanda, alguna blusa, alguna mantita de bebé, cualquier cosa que tú hayas tejido con cualquiera de las puntadas que he subido, déjamelo saber ahí en los comentarios y espero que tu comentario le ayude a muchísimas más personas. Para el video de hoy voy a estar utilizando esta lana que a muchos de ustedes les ha gustado. Esta ustedes la pueden comprar en AliExpress, así lo ponen, es una aplicación, o bien lo pueden buscar en el Google o así en el buscador del internet y le ponen Milk Cotton, aquí se lo voy a poner, y este es de 8 hebras, así que es muy grueso, pero venden de 4 hebras y venden de 5 hebras. Es un algodón muy suavecito y muy bonito, como ustedes pueden ver. Entonces aquí en la pantalla les voy a poner el nombre para que ustedes lo busquen, y lo voy a estar trabajando con mi gancho del 5.0 milímetros. Recuerda que tú puedes utilizar cualquier material que tengas ahí en casita. Comenzamos haciendo nuestro nudo, así lo hago yo, y vamos a tejer cadenitas. Entonces aquí tejemos una, tejemos 2, 3 y así nos vamos tejiendo cadenitas hasta tener los centímetros necesarios para cualquier cosa que ustedes vayan a estar tejiendo. No hay un múltiplo, así que es muy fácil. Ustedes simplemente tejen las cadenas sin preocuparse de un múltiplo. Listo, tengo mis cadenitas. Yo tejí un total de 32 cadenitas. Si tú eres principiante, puedes comenzar con este mismo total de cadenas, así practicas junto conmigo. Entonces, una vez que tengamos nuestras cadenas, lazada, nos saltamos 1, 2, 3 y en la número 4 introducimos, tomamos y sacamos 3 pestañas, lazada y cerramos. Y tenemos un medio punto alto, y contando estas cadenas tenemos un total de 2. Lazada, en la siguiente introducimos, tomamos y sacamos 3 pestañas, cerramos, medio punto alto, lazada en la siguiente, medio punto alto, lazada en la siguiente, medio punto alto. Nos vamos a ir tejiendo un medio punto alto en cada una de las cadenas hasta que lleguemos al final. Llegamos al final tejiendo nuestros medios puntos altos. Ahora vamos a tejer una, 2 cadenitas y vamos a girar. Ahora aquí vamos a trabajar medios puntos altos en relieve por detrás. Tomamos lazada, estas 2 cadenas es para este punto, vamos a trabajar el siguiente, pero para trabajar el siguiente debemos de entrar en este y sacar en este. Entonces introducimos aquí por la parte de atrás, vean que ya tengo la lazada en el gancho, por la parte de atrás, y sacamos en el siguiente punto, lazada, sacamos, jalamos poquito, 3 hebras y cerramos. Ahí tenemos 2, lazada. Ahora para trabajar el tercero debemos de entrar nuevamente en este y sacar en el siguiente. Por la parte de atrás ya la lazada en el gancho en este punto y sacamos en el siguiente. Así, 3 pestañas, cerramos. Lazada, introducimos por aquí, sacamos por acá, por la parte de atrás. Jalamos poquito y cerramos. Lazada nuevamente. Y cerramos.
lazada nuevamente y cerramos. Nos vamos a ir trabajando así medios puntos altos en relieve por detrás hasta que lleguemos al final, y hay que contar los mismos puntos. Por ejemplo, yo tengo 30, en esta vuelta debemos de tener 30 y al final les enseño cómo hacer el último punto. Tomamos lazada, entramos por atrás, sacamos, así debe de quedar, y luego tomamos lazada y pasamos por aquí, 3 pestañas, cerramos. Entonces continuemos de esta manera. Listo, llegamos al final y tengo 29 medios puntos altos en relieve por detrás. Me falta uno. Ese uno lo vamos a estar haciendo aquí en esta cadenita. Aquí pueden ver la cadena. Aquí en esa cadena vamos a tejer un medio punto alto. Pinchamos, introducimos y jalamos, y medio punto alto. Así, y ahora sí tengo los 30 puntos que tenía en la primera vuelta. Comenzamos la siguiente vuelta y será repitiendo esta segunda, así que levantamos una, 2 cadenitas y vamos a girar. Tenemos un medio punto alto contando esas 2 cadenas. Vamos a introducir en el primer punto y sacar por el segundo por la parte de atrás. Aquí sacamos por acá y luego medio punto alto, lazada, pasamos por atrás en el siguiente punto, medio punto alto, lazada, pasamos, sacamos y tomamos 3 hebras, cerramos. Nuevamente medio punto alto en relieve por detrás. Es muy fácil, así que si tú eres principiante y solo sabes hacer los puntos básicos o el punto medio punto alto normalito, entonces esto será pues un reto para ti, pero es muy fácil de tejer. O sea, puedes aprender a tejer el medio punto alto de una manera diferente, que es en relieve por detrás. Así. Entonces vamos a continuar de esta manera hasta que ya lleguemos al final. Una vez que lleguemos al final, recuerden que ese último se debe de tejer normal, así que buscan la cadenita que aquí está y ahí tejemos nuestro medio punto alto normal, y luego repetimos. Esta vuelta se va a ir repitiendo todo hasta que ustedes ya terminen su proyecto. Así que, como pueden ver, es muy fácil, muy sencilla, pero con un acabado muy bonito. Entonces les voy a enseñar cómo es que se ve una vez que tenemos más vueltas avanzadas. Una vez que le avancen a más vueltas van a tener esto. Aunque es un punto básico, el hacerlo en relieve por detrás le da otro acabado. Vean qué precioso. Ya saben que a mí me encantan todas las puntadas que tienen así como bordecitos, borditos. Y por la parte de atrás es exactamente igual, o sea, es reversible. ¿Se fijan? No importa de qué lado lo usen, igual va a quedar de la misma forma. Espero que a ustedes también les haya gustado y que se animen a tejer algo con ella. Y si es así, me lo dejan saber ahí en comentarios qué es lo que tejieron. Muchas gracias por haberme acompañado en este nuevo video. Cuídense mucho y nos vemos mañana con un video nuevo. Bye.